En este video vamos a hablar sobre la unificación de Alemania, incluyendo las tres guerras de unificación, la Guerra de los Ducados, la Austro-Prusiana y la Guerra Franco-Prusiana. Todo esto a través de un gran resumen ilustrado. Así que acompáñame al video. ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Paulo, profesor de Geografía. Como siempre es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. En el video de hoy, la unificación de Alemania. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este tema es un poco complejo, ¿de acuerdo? Necesitas ver desde el principio hasta el final para entender bien. Así que bueno, vamos a empezar este tema haciendo una pequeña contextualización para que te ubiques históricamente. Europa en el siglo XIX estaba algo fragmentada, o sea, había una alianza, había algunas naciones que buscaban consolidarse como estados fuertes y unificados. Además, también había ahí una búsqueda, ¿no? Que va de la mano con esa, que es la expansión territorial, o sea, anexar otros territorios a los suyos. Porque eso, en otras palabras, ¿qué significa aumento de poder? Y es en ese contexto donde entra el antiguo reino de Prusia, que estaba buscando consolidarse como un estado fuerte, unido y consolidado. Bien, pero todavía, dentro de nuestra contextualización, ocurrió alrededor de 1814-1815 el Congreso de Viena, que vino, en resumen, a reorganizar Europa después de las guerras napoleónicas. Debes recordar, ¿verdad?, que Napoleón Bonaparte causó muchos problemas en Europa durante el inicio del siglo XIX. Entonces el Congreso de Viena vino para poner la casa en orden, por así decirlo. Y una de sus acciones, que es la más importante aquí para nuestro resumen, fue la creación de la Confederación Germánica, que contaba con 38 estados, entre ellos Austria, que era la principal potencia de la Confederación Germánica, además del Reino de Prusia. Y una buena parte de esos estados tenían una cierta descendencia étnica similar, como por ejemplo su origen germánico. Y era justamente sobre eso que se basaba el nacionalismo alemán, en características como el idioma, la cultura y una historia similares. Por lo tanto, para ellos, la unificación tenía sentido. Como dije al principio del video, aquí estoy haciendo un gran resumen del proceso de unificación. Dentro de este resumen, hay dos episodios que necesito mencionar. El primero de ellos es la creación de El Zollverein. Creo que lo pronuncié bien, ¿ok? Pero ¿qué fue eso? Básicamente, fue una unión aduanera creada en el siglo XX por Prusia, que tenía como objetivo la integración económica entre los estados germánicos. Sin embargo, una nación quedó fuera. ¿Quién? Adivinen, Austria, que no quiso participar. Y esa integración económica generó un gran fortalecimiento industrial y económico para el reino de Prusia, que se consolidó como una potencia aún más fuerte ahí en Europa. El otro episodio que mencioné es el ascenso de Otto von Bismarck. ¿Has oído hablar de él? Entonces, él fue un personaje central dentro del proceso de unificación de Alemania. En 1961 fue coronado el rey Guillermo I. En Prusia, o Gui para los más íntimos. ¿Y qué hace él? Nombra a Otto von Bismarck como su primer ministro, quien tenía como gran objetivo, gran misión, unificar los estados germánicos. Y él llevó eso adelante, ¿eh? Como veremos a continuación. A través de la política que se hizo conocida como sangre y hierro, o sea, la conquista de nuevos territorios a través de guerras y del fortalecimiento industrial y bélico. Él se dio cuenta, entonces, de que la guerra sería más eficaz dentro del proceso de unificación. Y es justamente eso lo que viene a continuación. O sea, las guerras de unificación de Alemania, que son tres. Mira, el primer mapa mental del video. Ahora vamos al segundo. Y hablando de mapas mentales, un mensaje rápido. ¿Eres estudiante y quieres optimizar tu estudio de geografía? ¿O eres profesor y necesitas ahorrar tiempo preparando tus clases? Entonces conoce nuestros kits de mapas mentales y diapositivas, listas de Geo Ilustrada. Yo los conseguí todos. Los del canal los transformé en diapositivas, mapas mentales, materiales didácticos y directos al grano, listos para usar, y con la calidad de Geo Ilustrada que ya conoces. Entonces, como dije, hubo tres grandes guerras hasta que finalmente Alemania logró unificarse. La primera de ellas fue la llamada Guerra de los Ducados.
que básicamente fue un conflicto entre Prusia y Austria contra Dinamarca. Así es, Prusia y Austria se aliaron, y esto fue básicamente el inicio de la unificación, ¿verdad? ¿Recuerdan que mencioné hace poco el Congreso de Viena? Entonces, también se dio dos ducados a Dinamarca. Los ducados de Schleswig-Holstein, de nuevo, creo que lo pronuncié bien. Pero sucede que esos ducados tenían una población mayoritariamente de etnia germánica. Y en el año de 1863, Dinamarca finalmente anexa esos territorios, lo que le dio a Otto von Bismarck la oportunidad perfecta. Entonces, en ese contexto, Prusia y Austria se unen contra Dinamarca hasta que esos territorios, esos ducados, finalmente son cedidos. Pero con la concesión de esos ducados, surge un resurgimiento de ciertas rivalidades entre Prusia y Austria, principalmente para decidir quién los administraría. Y es aquí donde comienza la Segunda Guerra, no la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? La Segunda Guerra de Unificación, que es la famosa Guerra Austro-Prusiana. Esta guerra también es conocida como la Guerra de las 7 Semanas y ocurrió por ahí en 1866. El principal objetivo del Reino de Prusia era anexar para sí misma los ducados que fueron cedidos por Dinamarca en el conflicto anterior. Aquí, como Prusia ya se había fortalecido mucho, industrial, económica y militarmente, obtuvo la victoria contra Austria. Y ese conflicto tuvo como principal consecuencia el Tratado de Praga, que puso fin al conflicto entre esas dos naciones. Y aquí, otro hecho muy importante, también puso fin a la Confederación Germánica, iniciando la Confederación Germánica del Norte, bajo la dirección y liderazgo del gobierno prusiano. Y esta vez, sin la presencia ni la interferencia de Austria, lo que pavimentó el camino para que, finalmente, ocurriera la unificación de Alemania. Pero todavía había un pequeño obstáculo más, llamado Francia, y ahí es donde finalmente llegamos a la Tercera Guerra de Unificación, que es la Guerra Franco-Prusiana. Esta guerra ocurre en 1870 y tiene como detonante, fíjate bien, la nominación del príncipe Leopoldo, que era pariente de Guillermo I, ¿recuerdas? Rey de Prusia. Entonces ese príncipe Leopoldo es nominado al trono español, lo que desagrada, y mucho, al emperador Napoleón III, emperador de Francia, quien se opone a esa nominación, temiendo que hubiera un aumento aún mayor del poder prusiano. Además, esa guerra tuvo un detonante algo inusual. Había unas conversaciones entre los líderes de las dos naciones, ¿verdad? Ellos estaban conversando ahí por WhatsApp hasta que Otto von Bismarck intercepta una de esas conversaciones y medio que modifica su contenido para que parezca ofensivo para Francia. O sea, él modifica el contenido original escrito por Guillermo I. Los franceses no reciben eso bien, generando ahí una ola de revueltas, hasta que finalmente Francia le declara la guerra a Prusia. Y fue una interceptación de un telegrama, ¿ok? No fue WhatsApp. Y quien sale vencedora de ese conflicto es Prusia, que incorpora los territorios de Alsacia y Lorena, que eran sus grandes deseos, además de recibir una gran indemnización de Francia. Ese episodio concluye la unificación de Alemania y el inicio del Segundo Reich, o Segundo Imperio, que pasó a tener al rey Guillermo I como Kaiser o emperador. Hay otro video apareciendo ahí en tu pantalla sobre los conceptos de nación y territorio. Estoy seguro de que te van a ayudar, ¿va? Complementa lo que viste en este video aquí. Gracias a ti que te quedaste hasta aquí. No olvides darle like y compartir. Un fuerte abrazo. Adiós.